16. La quinta raza. Con la llegada de los sobrevivientes de la Atlántida, los pueblos hiperbóreos ganaron un fuerte impulso civilizador, tras varias transformaciones operadas en su tipo fundamental biológico, por efecto del clima, de las costumbres y de los cruces con los tipos base, ya previamente seleccionados por los auxiliares del Cristo, consiguieron establecer los elementos etnográficos esenciales y definitivos del hombre blanco, de estatura elegante y magnífica, cabellos rubios, ojos azules, rostro de facciones delicadas. En esa época, como tantas veces sucediera en el globo anteriormente, ese continente empezó a sufrir un proceso de intenso enfriamiento que volvió toda la región inhóspita, hostil a la vida humana. Por esa razón, los hiperbóreos se vieron obligados a emigrar en masa y casi repentinamente para el sur, invadiendo el centro de la planicie europea, donde procuraron establecerse. He aquí cómo Chure, el inspirado autor de tantas y tan bellas obras de fondo espiritualista, describe ese éxodo. Si el sol de África incubó la raza negra, diré que los hielos del polo ártico vieron la eclosión de la raza blanca. ¿Esos son los hiperbóreos de los cuales habla la mitología griega? Esos hombres de cabellos rojos, ojos azules, vinieron del norte, a través de florestas iluminadas por auroras boreales, acompañados de perros y de renos, comandados por jefes temerarios e impulsados por mujeres videntes. Raza que debería inventar el culto al sol E32 y del fuego sagrado y traer para el mundo la nostalgia del cielo, unas veces rebelándose contra él e intentando escalarlo por asalto y otras postrándose ante sus esplendores en una adoración absoluta. 32. Primitivo culto de todos los pueblos de la Atlántida, conservado por los druidas, término celta que significa Dios, y ruido que habla, intérprete de Dios, medium y otros pueblos que vinieron después, inclusive persas y egipcios. Como se ve, la quinta raza fue la última, en el tiempo, y la más perfeccionada, que apareció en la Tierra, como fruto natural de un largo proceso evolutivo, superiormente orientado por los dirigentes espirituales del planeta. Al establecerse en el centro de Europa los hiperbóreos, antes que pudiesen definitivamente quedarse, fueron confrontados por los negros que subieron de África, sobre el comando de conquistadores violentos y aguerridos, que abrigaban a sus hordas bajo el estandarte del toro, símbolo de la fuerza bruta y de la violencia. Esas dos razas que así se enfrentaban, representando civilizaciones diferentes y antagónicas, se preparaban para una guerra implacable, una carnicería innoble y estúpida, cuando los poderes espirituales de lo alto, visando más que todo preservar aquellos valiosos especímenes blancos, portadores de una civilización más avanzada y tan laboriosamente seleccionados, polarizaron sus fuerzas en Rama, joven sacerdote de su culto, el primero de los grandes enviados históricos del Divino Maestro, dándole poderes para que dominase una terrible epidemia que se labrara en su pueblo y adquiriese junto a este enorme prestigio y respeto. Así, se sobrepuso, incluso, a las sacerdotisas que ejercían completo predominio religioso. Rama asumió la dirección efectiva del pueblo, levantó el estandarte del Cordero, símbolo de la paz y de la renuncia, y, en el momento juzgado oportuno, lo condujo para los lados de Oriente, atravesando Persia e invadiendo la India, desalojando a los rutas primitivos y ahí estableciéndose, con el nombre de arios, los hombres de la gloriosa quinta raza. Esos mismos hombres que, tiempo más tarde, se expandieron dominadoramente en varias direcciones, pero, notadamente para Occidente, conquistando nuevamente Europa hasta los márgenes del Mediterráneo, en esas regiones plantaron los fundamentos de una civilización más avanzada que todas las precedentes y de la cual son todos los hombres blancos, los actuales descendientes y herederos. Ahora, podemos presentar un esquema de las 5 razas que vivieron en el mundo, antes y después de la llegada de los capelinos. Son las siguientes. Primera, la raza formada por espíritus que vivieron en el astral terreno, que no poseían cuerpos materiales y, por esto, no encarnaron en la tierra. Característica fundamental, astralidad. Segunda, la raza formada por espíritus ya encarnados, que desarrollaron forma, cuerpo y vida propia, si bien poco consistentes. Características, semiastralidad. Tercera, raza lemuriana, estabilización del cuerpo, forma y vida, y acentuada eliminación de los restos de la astralidad inferior. Con esta raza empezaron a bajar los capelinos. No se conocen las subrazas. Cuarta, raza atlante, predominio de la materialidad inferior. Poderío material. Grupos étnicos, romaals, trablatis, semitas, acadios, mongoles, turanianos y toltecas. Quinta, raza ariana, predominio intelectual. Evolucionó hasta el actual quinto grupo étnico, en el siguiente orden: indoariana y gete, ecliana y gete, caldaica y gete, egipcia y gete, europea. La sustitución de las razas no se hace por cortes súbitos y completos, sino, normalmente, por etapas, permaneciendo siempre una parcela, como remanente histórico y etnográfico. A pesar de que pertenezcamos a la quinta raza, aún existen en la corteza planetaria pueblos representantes de las razas anteriores, tercera y cuarta, 33 en vías de desaparición, en los próximos cataclismos evolutivos. Al gran ciclo ariano quinta raza en la evolución humana compete el desarrollo intelectual y a las razas siguientes el de la intuición y de la sabiduría.
Para el autor, el concepto de estas razas comprende los grandes ciclos evolutivos por los cuales la humanidad planetaria evolucionó, desde el punto de vista de los progresos espirituales, que, como varias veces repite, es el aspecto relevante de esta obra. Los restos históricos y etnográficos de la tercera y cuarta razas pueden ser encontrados en varias regiones aisladas de América, África, Australia, etc. Creemos prudente alertar al lector que, desde el punto de vista espiritual, actualmente, toda la humanidad pertenece a la quinta raza, exceptuando los pueblos en vía de desaparición, citados por el autor. 17. El diluvio bíblico. Referidos, así, los dos cataclismos anteriores y los acontecimientos que les siguieron hasta el establecimiento de los arios en las Indias, nos resta ahora describir el diluvio asiático, que es aquel a que el Génesis se refiere, que fue el último acto del gran expurgo saneador de la tierra, en aquellas heroicas épocas que estamos describiendo. He aquí como Moisés relata el pavoroso evento, y estuvo el diluvio 40 días sobre la tierra, y todos los altos montes que habían debajo de todo el cielo fueron cubiertos. Y expiró toda la carne que se movía sobre la tierra. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida sobre la tierra, todo lo que había en lo seco, murió. Y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. GN 7, 17-23. Y ahora la narración sumerio-babilónica hecha por Cisutrus, rey de la 10ª dinastía, considerado el Noé caldeo, el señor del impenetrable abismo, anunció la voluntad de los dioses, diciendo: hombre de Surripac, haz un gran navío y termínalo pronto, y yo destruiré toda semilla de vida con un diluvio. Y prosigue el narrador: cuando Samas vino, en el tiempo prefijado, entonces, una voz celestial resonó: a la noche haré llover copiosamente, entra en el navío y cierra la puerta. Cuando el sol desapareció, fui preso del terror, entré y cerré la puerta. Durante 6 días y 6 noches el viento sopló y las aguas del diluvio sumergieron la tierra. Lleno de dolor contemplé entonces el mar, la humanidad en lodo se convirtiera, y como juncos, los cadáveres flotaban. Dice la tradición egipcia, hubo grandes destrucciones de hombres, causadas por las aguas. Los dioses, queriendo limpiar la tierra, la sumergieron. Y la tradición persa añade, la luz del is de la lluvia brilló en el agua durante 30 días y 30 noches, y él mandó lluvia sobre cada cuerpo por espacio de 10 días. La tierra fue cubierta de agua hasta la altura de un hombre. Después toda aquella agua fue otra vez cerrada. Y los códigos esotéricos hindúes narran lo siguiente: el día de Brahma no estaba aún finalizado, cuando se levantó la cólera del varón celeste, diciendo: ¿por qué, transformando mi sustancia creé el éter, transformando el éter creé el aire, transformando la luz creé el agua, y transformando el agua creé la materia? ¿Por qué proyecté en la materia el germen universal de cual salieron todas las criaturas animadas? Y aquí que los animales se devoran entre sí y que el hombre lucha contra su hermano, desconoce mi presencia y otra cosa no hace que destruir mi obra, por toda parte el mal triunfa del bien. Sin atender la eclosión de las edades extenderé la noche sobre el universo y reentraré en mi reposo. Haré reentrar a las criaturas en la materia en el agua en la luz en el aire en el éter y en mi propia sustancia. El agua, de la cual saldrán las criaturas animadas, destruirá a las criaturas animadas. Pero continúa la narración: Vishnu, oyendo estas palabras, se dirigió a Brahma y le pidió que le permitiese a él mismo intervenir personalmente para que los hombres no fuesen destruidos y pudiesen volverse mejores en el futuro. Obtenida la concesión, Vishnu ordena al santo varón Vaisvasvata que construya un gran navío, entre en él con su familia y otros especímenes de seres vivos, para que así pueda ser preservada en la tierra la semilla de la vida. Así que esto fue hecho, cayó la lluvia, los mares se desbordaron y la tierra entera desapareció bajo las aguas. Y continuando, encontramos entre los tibetanos el mismo recuerdo histórico de un diluvio habido en tiempos remotos. Lo mismo ocurre con los tártaros, cuyas tradiciones dicen que una voz había anunciado el diluvio. Estalló la tormenta y las aguas, cayendo siempre de los cielos, arrastraron inmundicias para el océano, purificando la morada de los hombres. Y, finalmente, el acontecimiento es contado por los chinos de la siguiente forma: cuando la gran inundación se elevó hasta el cielo, abrazó las montañas, cubrió todas las alturas, y los pueblos, perturbados, perecieron en las aguas. Por estos diferentes relatos se verifica que todos los pueblos de Oriente conocían el hecho y se referían a un diluvio ocurrido en esa vasta región que va de los márgenes del Mediterráneo, en Asia Menor, al centro norte del continente asiático. En algunos de esos relatos las semejanzas son evidentes y dan a entender que, o el conocimiento vino, surtiendo de una misma fuente informativa, o realmente ocurrió, alcanzando toda esa región y dejando en la conciencia colectiva de los diferentes pueblos que la habitaban la reminiscencia histórica, para luego ser transformada en tradición religiosa. Por otro lado, hay varios contestadores de la veracidad del acontecimiento, que se valen de diferentes argumentos, entre los cuales está que las lluvias, por más copiosas y prolongadas que fuesen, no bastarían para inundar la tierra en tan extensa proporción, cubriendo altos montes, como dice Moisés, o elevándose hasta el cielo, como dice la tradición china. No obstante,
Préstese atención al hecho de que el estilo narrativo oriental es siempre hiperbólico, como también que los testimonios de otros pueblos, como, por ejemplo, el persa, no van tan lejos en tales detalles, y los egipcios, que están situados tan próximos de Palestina, son aún más discretos afirmando únicamente que la tierra fue sumergida. Atendiendo a las narrativas hebraica, hindú y sumerio-babilónica, parte de las cuales acabamos de transcribir, se verifica que en todas, entre otras semejanzas, existe la misma noticia de una familia que se salva de las aguas, en cuanto todos los demás seres perecen. Creemos casi desnecesario aclarar que esas familias representan la parte de población que se salvó, el conjunto de individuos, moralmente más evolucionados o menos degenerados, que la providencia divina preservó del aniquilamiento, para que los frutos del trabajo común, el producto de la civilización hasta ahí alcanzado, no fuesen destruidos y pudiesen transmitirse a las generaciones venideras. Así también sucedió, como ya vimos, en los cataclismos anteriores, de Lemuria y de la Atlántida, y así sucede invariablemente todas las veces que ocurren expurgos saneadores del ambiente espiritual planetario, la gran masa pecadora es retirada y solamente un pequeño número seleccionado sobrevive. Como justamente dice el Divino Maestro en su predicación, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Mt. 8 y 16. En lo que se refiere a las controversias ya citadas, nada más tenemos que decir sino que la circunstancia de estar el acontecimiento del diluvio registrado en los archivos históricos de todos los pueblos referidos, basta para probar su autenticidad, como también para excluir la hipótesis, adoptada por algunos historiadores, de que esas narrativas se refieren al diluvio universal, o a alguno de los periodos glaciares a que nos referimos anteriormente. El diluvio narrado en la Biblia representa la invasión de la cuenca del Mediterráneo por las aguas del Océano Atlántico, cuando se rompió el istmo de Gibraltar con el hundimiento de la pequeña Atlántida y su comitiva de disturbios meteorológicos. Con la descripción del diluvio asiático y de acuerdo con la división que adoptamos para la historia del mundo, como consta en el capítulo 3, aquí queda cerrado el primer ciclo, el más largo y difícil para la evolución planetaria, que abarca un periodo de más de medio billón de años. 18. Los cuatro pueblos. Tras esas impresionantes purificaciones, los remanecientes humanos agrupados, cruzados y seleccionados aquí y allá, por varios procesos, y en cuyas venas ya corría, dominadoramente, la sangre espiritual de los exiliados de Capela, pasaron a formar cuatro pueblos principales, a saber, los arios, en Europa, a los hindúes, en Asia, a los egipcios, en África y los israelitas, en Palestina. Los arios, tras la invasión de la India, para donde se trasladaron, como ya vimos, bajo la dirección de Rama, ahí se establecieron, expulsando a los habitantes primitivos, descendientes de los rutas de la tercera raza, y organizando una poderosa civilización espiritual que, pronto, se extendió por todo el mundo. De ellos descienden todos los pueblos de piel blanca que, un poco más tarde, conquistaron y dominaron Europa hasta el Mediterráneo. Los hindúes se formaron de sucesivos cruces entre los primitivos habitantes de la región, que abundantemente proliferaron tras las arremetidas de los arias para Occidente y para el sur, y de los cuales heredaron conocimientos espirituales avanzados y otros elementos civilizadores. Los egipcios, los de la primera civilización, poseedores de la más dinámica sabiduría, pueblo que, como dice Emmanuel, tras dejar el testimonio de su existencia grabado en los monumentos imperecederos de las pirámides, regresó al paraíso de Capela. Y finalmente los israelitas, pueblo tenaz, orgulloso, fanático e inamovible en sus creencias, pueblo heroico en el sufrimiento y en la fidelidad religiosa, del cual dijo el apóstol de los gentiles, todos ellos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, sin embargo, percibiéndolas de lejos, y abrazándolas, confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. HB 11 y 13, pueblo que hasta hoy padece, como ningún otro de los exiliados, por haber despreciado la luz, cuando brilló en su seno privilegiado, según la promesa, en la persona del Divino Señor, el Mesías. Como dice el apóstol Juan, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandeció en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Yu 1, 4-5. 19. La mística de la salvación. Hecho, así, a grandes rasgos, el relato de los acontecimientos ocurridos en esos tiempos remotísimos de la prehistoria, sobre los cuales la cortina de Cronos veló detalles que tendrían para nosotros, hoy en día, incalculable valor. Vamos a resumir ahora lo que sucedió con los cuatro grandes pueblos citados, sobrevivientes de los expurgos saneadores, pueblos esos cuya historia constituye el substrato, el paño de fondo del panorama espiritual del mundo hasta el advenimiento de la historia contemporánea. Es el relato del segundo ciclo de nuestra división y va a centralizar la figura sublime y consoladora del Mesías de Dios que, naciendo en la semilla de Abraham y en el seno del pueblo de Israel, legó al mundo un estatuto de vida moral maravilloso, capaz de levantar a los hombres a las más altas cimas de la evolución planetaria en todos los tiempos. La vida de esos cuatro pueblos es la vida de la misma humanidad, conforme la conocemos, en la trama aparentemente inextricable de sus agitadas relaciones sociales. El tiempo, contándose por siglos, transcurrió a partir de ahí, y las generaciones se fueron sucediendo unas a las otras, acumulándose y beneficiándose del esfuerzo, de los sufrimientos y de las experiencias colectivas de la raza.
El panorama terrestre sufrió modificaciones extraordinarias, con la aplicación de la inteligencia en la conquista de la tierra y su cultivo, en el desarrollo progresivo de la industria, que pasó, entonces, a utilizarse ampliamente de los metales y demás elementos de la naturaleza, en la construcción de ciudades cada vez mayores y más confortables, en la formación de sociedades cada vez mejor constituidas y más complejas, de naciones más poderosas, en las luchas de la ciencia, todavía incipiente, contra la naturaleza altiva e indomable, que avaramente ocultaba sus misterios y sus tesoros, solo liberándolos, con prudencia y sabiduría, en la medida que la razón humana se consolidaba, luchas esas que, por fin, redundaron en la adquisición de conocimientos obtenidos a costa de enormes esfuerzos e incontables sacrificios. Experiencias, en fin, arduas y complejas, pero todas indispensables, las cuales caracterizan la evolución de los hombres en todas las esferas y planos de la divina creación. Y, como era natural que sucediese, en todas esas incesantes actividades los exiliados fueron, por sus líderes, los pioneros, los guías y conductores del inmenso rebaño. Predominaron en el mundo y absorbieron por innumerables cruces la masa poco evolucionada y semipasiva de los habitantes primitivos. Es verdad que no fue, ni hasta hoy fue posible, obtener la fusión de todas las razas en una sola, de características uniformes y armónicas en lo que respecta principalmente a la condición moral, lo que da margen a que en el planeta subsistan, coexistiendo, tipos humanos de la más extravagante disparidad, antropófagos al lado de santos, selváticos junto a supercivilizados. Esto se comprende y justifica al considerar que la Tierra es un mundo de expiación, donde entrechocan fuerzas diversas y todas de naturaleza, rumbo a una homogeneidad que solo en el futuro podrá ser conseguida. Pero, por otro lado, también es cierto que, si no fuera por la benéfica introducción representada por la inmigración de los capelinos, mucho más retardada aún sería la situación de la Tierra en el conjunto de los mundos que componen su sistema sideral, principalmente en el campo intelectual. Volviendo, no obstante, a aquellos tiempos distantes que estamos tratando, verificamos que, a pesar de las duras vicisitudes por las que pasaron y de las alternativas de éxito y fracaso en la lucha por la existencia, el recuerdo del paraíso perdido permaneció indeleble en el espíritu de los infelices exiliados, robustecido, además, periódicamente, por los niveles de mayor lucidez espiritual que gozaban en el espacio, en el intervalo de las sucesivas reencarnaciones. Siempre les brilló en el alma sufridora la intuición del origen superior, de los errores del pasado y, sobre todo, de las promesas de regreso, algún día, a las regiones más felices del cosmos. Por donde quiera que sus pasos les llevasen, en el lastimoso peregrinar, donde quiera que levantasen, en aquellos tiempos, sus tiendas rústicas o encendiesen sus fuegos familiares siempre, en lo íntimo de los corazones, les hablaba la voz acariciadora de la esperanza, rememorando las palabras de aquella entidad divina, señora de todo poder que, en los páramos de luz donde otrora habitaron, los reunió y los confortó, antes del exilio, prometiéndoles auxilio y salvación. Como narra Emmanuel, habiendo oído la palabra del Divino Maestro antes de que se establecieran en el mundo, las razas adánicas, en sus grupos aislados, guardaron las reminiscencias de las promesas del Cristo, que, a su vez, las fortaleció en el seno de las masas, enviándoles, periódicamente, sus misioneros y mensajeros. Sí, Rama, Fojai, Zoroastro, Hermes, Orfeo, Pitágoras, Sócrates, Confucio y Platón, por referirnos solo a los más conocidos en la historia del mundo occidental, o el propio Cristo planetario en sus diferentes representaciones como Numu, Juno, Anfión, Antulio, Krishna, Moisés, Buda y finalmente Jesús, esos emisarios o avatares crísticos, en varios puntos de la Tierra y en épocas diferentes, vinieron realmente, en una secuencia armoniosa y uniforme, a traer a los hombres sufridores las enseñanzas necesarias al perfeccionamiento de sus espíritus, al alargamiento de la comprensión y al apresuramiento de sus rescates, todos hablando el mismo lenguaje de redención, según la época en que vivieron y la mentalidad de los pueblos en cuyo seno habitaron. Así, pues, el recuerdo del paraíso perdido y la mística de la salvación por el regreso, se tornó común a todos los pueblos e influyeron poderosamente en el establecimiento de los cultos religiosos y de las doctrinas filosóficas del mundo, y aún más se fortalecieron y tomaron cuerpo, sobre todo en lo que se refiere a los descendientes de Abraham, cuando Moisés a esto se refirió de forma tan clara y evidente, en su Génesis, al revelar la caída del primer hombre y la maldición que quedó pesando sobre toda su descendencia. Ahora, esa caída y esa maldición, que los hechos de la propia vida en general confirmaban, por otro lado, el peso siempre creciente de los sufrimientos colectivos, dieron motivo a que los exiliados se convenciesen de que el remedio para tal situación estaba por encima de sus fuerzas, de que solamente por una ayuda sobrenatural, apaciguadora de la cólera celeste, podrían liberarse de este mundo afligido y volver a la claridad de los mundos felices. Fracasando como hombres y siguiendo los impulsos de la intuición inmanente, se volvieron desesperados hacia las promesas del Cristo, seguros de que solamente por ese medio alcanzarían su liberación, de ahí la creencia y la esperanza universales en un Mesías Salvador. Pero, por otro lado, eso también dio margen a que la mayoría de esos pueblos se dejasen dominar por una perniciosa egolatría, considerándose en el gozo de privilegios que no extendían a sus hermanos inferiores los hijos de la tierra. Crearon, así, cultos religiosos exclusivistas, repletos de procesos expiatorios, ritos evocativos, y, en cuanto a los hebreos, adoptaron incluso una forma aún más radical y particularizada,
el signo de la circuncisión, para señalarse por separado como un pueblo elegido, predilecto de Dios, destinado a la bienaventuranza en la tierra y en el cielo. Por eso, como acto de apaciguamiento y de sumisión, en casi todas las partes del mundo los sacrificios de sangre, de hombres y de animales eran obligatorios, variando las ceremonias, según el temperamento más o menos brutal o fanático de los oficiantes. Los propios cánones mosaicos, como los conocemos, establecieron esos sacrificios sangrientos para el uso de los hebreos, y el Talmud, más tarde, ratificó la tradición, diciendo que el pecado original no podía ser apagado sino con sangre. Y la tradición, si bien de alguna forma trasladada para una concepción más alta o más mística, prevalece hasta nuestros días, en las religiones llamadas cristianas al considerar que los pecados de los hombres fueron rescatados por Jesús, en el Calvario, por el precio de su sangre, apartando de los hombres la responsabilidad ineludible del esfuerzo propio para la redención espiritual. Por todo esto, se ve cuán indeleble y profunda esa tradición había quedado grabada en el espíritu de los exiliados y cuánta amargura les causaba el recuerdo de la sentencia a la que estaban condenados. Y la mística aún evolucionó más, propagándose la creencia de que la rehabilitación no sería lograda solamente con esos sacrificios sangrientos, sino que exigía, además, la intervención de un ser superior, extraño a la vida terrestre, de un Dios, en fin, para inmolarse por los hombres, a la creencia de que el esfuerzo humano, por más terrible que fuese, no bastaría para tan alto favor, si no fuese secundado por la acción de una entidad gloriosa y divina, que se declarase protectora de la raza y fiadora de su remisión. No comprendían, en su limitado entendimiento, que esa deseada rehabilitación dependía únicamente de ellos mismos, del propio perfeccionamiento espiritual, de la conquista de virtudes ennobllecedoras, de los sentimientos de renuncia y de humildad que demostrasen en las pruebas por las cuales estaban pasando. No sabían, porque, infelizmente para ellos, todavía no sonara en el mundo la palabra esclarecedora del Divino Maestro, que lo que les ocurría no constituía un acontecimiento aislado, único en sí mismo, sino una alternativa de la ley de evolución y de la justicia divina, según la cual cada uno recoge los frutos de las propias obras. Por eso, la creencia en un Salvador divino fue propagándose en el tiempo y en el espacio, atravesando milenios, y la voz sugestiva e influyente de los profetas de todas partes, más notablemente los de Israel, no hacía otra cosa que difundir esa creencia volviéndola, al fin, universal. Es por esa razón, dice Emmanuel, que las epopeyas del Evangelio fueron previstas y cantadas algunos milenios antes de la llegada del sublime emisario. Como consecuencia de eso, y por esperar un Dios, pasaron, entonces, los hombres a admitir que Él, el Señor, no podría nacer como cualquier otro ser humano, por el contacto carnal impuro, como no conocían otro proceso de manifestación en la carne, sino la reproducción, según las leyes del sexo. Por todo lugar comenzó también a formarse la convicción de que el Salvador nacería de una virgen que debería concebir de forma sobrenatural. Por eso, en la India legendaria, los avatares divinos nacen de vírgenes, como de vírgenes nacieron Krishna y Buda. En el zodiaco de Rama, la virgen allí estaba en su cuadrante, amamantando el hijo. En Egipto, la diosa Isis, madre de Horus, es virgen. En China, Xingmou, la Madre Santa, es virgen. Virgen fue la madre de Zoroastro, el iluminado iniciado de Persia. Todas las demás tradiciones, como las de los druidas y hasta las mismas razas nativas de América, descendientes de los atlantes, hablaban de esa concepción misteriosa y no habitual. 20. La tradición mesiánica. Esa era, pues, en aquellos tiempos, la esperanza general del mundo, el Mesías. Una secreta intuición, cuenta Emmanuel, iluminaba el espíritu adivinatorio de las masas populares. Todos los pueblos lo esperaban en su seno acogedor, todos lo querían, colocando en sus caminos su expresión sublime y divinizada. 35. Los tibetanos lo aguardaban en la forma de un héroe que regularizaría la vida del pueblo y lo redimiría de sus errores. 15. El santo, que no tenía padre humano, era concebido de una virgen y existía incluso antes de que la tierra existiese. Decían de él, será el Dios hombre, andará entre los hombres y los hombres no lo conocerán. Herid el santo, decía la tradición, rajarlo con azotes, esto pondrá al ladrón en libertad. Veas en tan corto trecho cuánta realidad existía en esta profecía inspirada. Por el año 500 a.C., mucho antes del drama del Calvario y en el tiempo de Confucio, que era entonces ministro distribuidor de justicia del Imperio del Medio, fue él buscado por un dignatario real que lo interrogó respecto al hombre santo, quién era, dónde vivía, cómo prestarle honras. El sabio, con la discreción y el entendimiento que le eran propios, respondió que no conocía ningún hombre santo, ni nadie que, en ese momento, fuese digno de ese nombre, a más que oyó decir, quien lo dijo no sabía, que en Occidente, en qué lugar no sabía, habría en un cierto tiempo, cuando, no sabía, un hombre que sería aquel que se esperaba. Y sus palabras fueron guardadas. Transcurrió el tiempo y cuando, mucho más tarde y con enorme atraso, debido a las distancias y a las dificultades de comunicaciones, la noticia del nacimiento de Jesús llegó a aquel lejano y aislado país, el emperador Minti envió una embajada para conocerlo y honrarlo. Sin embargo, ya habían pasado 60 años desde que se consumara el sacrificio del Calvario. En la India, toda la literatura sagrada de los templos estaba llena de profecías respecto a la llegada del Mesías.
El Vartachastran, por ejemplo, decía en uno de sus bellos poemas que pronto nacería un Brahma, en la ciudad de Skambhelan, en la morada de un pastor, que liberaría el mundo de los daityas e demonios, purgaría la tierra de sus pecados, establecería un reino de justicia y verdad y ofrecería un gran sacrificio. En ese poema, después de otras notables concordancias con la futura realidad de los hechos, se destaca esta: Skambhelan en sánscrito significa pan de casa, Belem, en hebraico, significa casa de pan. El Skanda Purana decía que, cuando 3100 años de la Kali Yuga, E36, se agoten, el Rey de la Gloria aparecerá y liberará el mundo de la miseria y del mal. El Agni Purana señalaba que un poderoso espíritu de rectitud y de justicia aparecería en tiempo dado, naciendo de una virgen. Y el Brihat Katha anunciaba que nacería en breve tiempo una encarnación divina con el nombre de Vikrama. El divino maestro descendió a la tierra en los primeros días de la Kali Yuga, que es la última de las 4 edades o eras de la cronología brahmánica: Krita Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga y Kali Yuga, y también conocida como Edad de Hierro. Oigamos, ahora, la palabra profética de las naciones cuyos sacerdotes tenían la primacía en la comunión misteriosa con los astros. En Persia el primer Zoroastro, E37, 3 milenios antes del divino nacimiento, ya lo anunciaba a sus discípulos diciendo: oh vosotros, hijos míos, que ya estáis avisados de su nacimiento antes que cualquier otro pueblo, así que veáis la estrella, tomadla por guía y ella os conducirá al lugar donde él, el Redentor, nació. Adoradlo, y ofrecedle presentes, porque él es la palabra, el verbo que formó los cielos. En Caldea, en el tiempo de Cambises, Cerdach, el sacerdote magno, anunció la llegada del Redentor y la estrella que brillaría por ocasión de su nacimiento. En Egipto, el país de las portentosas construcciones iniciáticas, él era también esperado, desde mucho tiempo, y en su honra los templos sacrificaban en sus altares. En la gran pirámide de Gizeh estaba grabada la profecía de su nacimiento, en caracteres jeroglíficos, para conocimiento de la posteridad. Y el tebano Pamilou, cuando, cierta vez, visitaba el templo de Amón, cuenta que oyó, viniendo de sus profundidades, una voz misteriosa e imperativa clamarle: oh, tú que me oyes, anuncia a los muertos el nacimiento de Osiris, el gran rey, salvador del mundo. Y en cuanto a Grecia, allí está él, el Mesías, simbolizado en el Prometeo de Esquilo, una de las más poderosas creaciones del intelecto humano. Y de él dice Platón el iluminado: virtuoso hasta la muerte, él pasará por injusto y perverso, y como tal, será flagelado, atormentado, y, por fin, puesto en la cruz. Y a esa corriente sublime de voces inspiradas, que lo anunciaban en todas las partes del mundo, viene, entonces, a juntarse y de forma aún más objetiva e impresionante, la palabra profética del pueblo hebreo. En el 4.º libro de Esdras el profeta decía que el Mesías vendría de la parte del mar. Job, bajo el tormento de sus pruebas, realmente dignificantes, decía: yo sé que mi Redentor vendrá y estaré de pie en el postrero día, sobre el polvo. 7:25, Isaías: he aquí que una virgen concebirá y engendrará un hijo y llamará de su nombre Emmanuel. 7:14, y la tierra que fue angustiada no será oscurecida, envileció, en los primeros tiempos, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero, en los últimos se ennobleció, junto al camino del mar, de más allá del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y el pueblo que andaba en las tinieblas vio una gran luz, y sobre los que habitaban la tierra de sombras y de muerte resplandeció una luz. 9:1-2, Jeremías: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que se levantará a David un justo renuevo, y, siendo rey, reinará y prosperará y practicará el juicio y la justicia en la tierra. En sus días, Judá será salvada e Israel habitará seguro, y este será su nombre con el que lo nombrarán: el Señor nuestra justicia. 23, 5-6, Miqueas: y tú, Belén, Efratá, aunque pequeña entre las millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel y cuyas salidas son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. 38. Zacarías: alégrate mucho, oh hija de Sión, oh hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pobre y montado sobre un jumento. Él hablará a las naciones y su dominio se extenderá de un mar a otro mar y desde el río hasta las extremidades de la tierra. 9:10, David el ancestral: el Señor enviará el cetro de tu fortaleza desde Sión, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será muy voluntarioso en el día de tu poder, en los ornamentos de la santidad, desde la madre del alba, tú tienes el rocío de tu juventud, eres el sacerdote eterno según la orden de Melquisedec, el Señor, a tu derecha, herirá a los reyes en el día de tu ira, juzgará entre las naciones, todo se llenará de cuerpos muertos, herirá a los cabezas de grandes tierras. Sí, 110, 2-6, y, en el Salmo 72, habrá un justo que domine sobre los hombres. Y será como la luz de la mañana cuando sale el sol, mañana sin nubes, cuando por su resplandor y por la lluvia, la hierba brota de la tierra. Él bajará como la lluvia sobre la hierba segada. Aquellos que habitan en el desierto se inclinarán ante él y todos los reyes se postrarán y todas las naciones lo servirán. Porque él librará al necesitado cuando gima, como también al afligido y al que no tiene quien le ayude, y salvará las almas de los necesitados, liberará sus almas del engaño y de la violencia.
Su nombre permanecerá eternamente, se irá propagando de padres a hijos en cuanto dure el sol y los hombres serán bendecidos por él y todas las naciones lo llamarán bienaventurado. Daniel, dijo el ángel, 70 semanas estarán determinadas sobre tu pueblo para consumir la transgresión, para acabar los pecados, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna y para ungir el santo de los santos desde la salida de la palabra para hacer tornar hasta el Mesías el príncipe. 9, 24-25, Malaquías. He aquí que yo envío a mi ángel que preparará el camino delante de mí. Y de repente vendrá a su tiempo el Señor que buscáis, y el ángel del testamento a quien vosotros deseáis. ¿Pero quién soportará el día de su llegada? ¿Y quién subsistirá cuando él aparezca? Porque él será como el fuego del orfebre y como el jabón de la lavandera. 3, 1, 2, y el coro inicial se amplia, y nuevamente vuelve la ronda profética a repetirse, añadiendo detalles impresionantes por su exactitud. Zacarías. 3 días antes que aparezca el Mesías, Elías se apostará sobre las montañas. Ha de llorar y lamentarse diciendo, montañas de la tierra de Israel, ¿cuánto tiempo queréis permanecer en sequía, aridez y soledad? Se oirá su voz de una extremidad de la tierra a la otra. Después él dirá, la paz vino al mundo. Isaías, refiriéndose a los finales de la tragedia dolorosa, como se pasmarán muchos a la vista de ti, de que tu parecer estaba tan desfigurado, más que de otro cualquiera y tu figura más que la de los otros hijos de los hombres. 52, 14, verdaderamente él tomó sobre sí nuestras enfermedades y nuestros dolores llevó sobre sí, y nosotros lo teníamos por afligido, herido de Dios y oprimido. Todos nosotros andábamos desgarrados como ovejas, cada uno se desviaba por su camino, porque el Señor hizo caer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Él fue oprimido, aunque no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero y como la oveja muda, ante sus trasquiladores. Así no abrió su boca. De la ansia y del juicio fue echado, ¿y quién contará el tiempo de su venida? Y pusieron su sepultura con los impíos y con el rico estaba en su muerte, por cuanto nunca hizo injusticia ni hubo engaño en su boca. 53, 4-9, David, en una lamentación dolorosa, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Sí, 22, 1, no te alejes de mí, pues la angustia está cerca y no hay quien ayude. Sí, 10 y 11, me rodearon perros, la asociación de los malhechores me cercó, me traspasaron las manos y los pies y repartieron entre sí mis vestidos y lanzaron a suerte sobre mi túnica. Sí, 22, 16-18. Zacarías, una vez más, como el manto de perdón que cubre todos los pecados, sin embargo, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y de súplicas, y mirarán para mí a quien traspasaren, y llorarán amargamente como se llora sobre el primogénito. 12, 10-11, y finalmente, Isaías, nuevamente, hablando de la grandeza moral del sacrificio, porque derramó su alma en la muerte, llevó sobre sí el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. 53, 12. Entre los cristianos primitivos estaba el texto llamado David cum Sibila, conocido como Dais Irae, refiriéndose al juicio final. Y en los templos paganos de los griegos, romanos, egipcios, caldeos y persas, así como en los santuarios, a menudo tenebrosos, donde las sibilas pontificaban, haciendo oír las voces misteriosas de los manes y de las pitias, 39, todas ellas, al unísono, profetizaron sobre el Mesías esperado. Oigámoslas una a una. Casandra, la sibila titurbina en los campos de Betlén, en lugar agreste aquí que una virgen se vuelve madre de un dios. Y el niño, nacido en carne mortal, chupa la leche pura de su casto seno. Oh. 3 veces feliz. Tú amantarás el Hijo del Eterno, protegiéndolo con tus brazos. La sibila Europa sobre un pequeño cobertizo, abierto, inhabitado el Rey de los Reyes nace pobremente. ¿El que tiene el poder de disponer de todos los bienes? Vean, sobre el heno, su cuerpo descansa. Los muertos, del infierno, piadoso retirará. Después, triunfante, en gloria, subirá a los cielos. La sibila helespóntica, E40, los pueblos no sufrirán más, como en el pasado. Verán en abundancia las cosechas de Ceres. Una santa joven, siendo madre y virgen concebirá un hijo de poder inmortal. Él será Dios de la paz, y el mundo, perdido, será salvado por él. La sibila egipcia el verbo se hizo carne, sin polución de una virgen él toma su cuerpo. Reprobará el vicio, y el alma depravada ante él cubrirá la faz. Aquellos que ante él se arrepientan tendrán socorro y gracia en la hora del sufrimiento. Amaltea, sibila cumana Dios, para redimirnos, toma la humana vestidura. Más que nuestra salvación, nada le es más caro. La paz, a su llegada, descenderá a la tierra, la tranquilidad florecerá, y el universo, sin guerra, no será más de perturbaciones agitado. La edad de oro retomará su brillo. Cimeria, sibila de Cumes, E41, en un siglo surgirá el día en que el Rey de los Reyes habitará con nosotros. 3 reyes del oriente, guiados por la luz de un astro rutilante, que ilumina la jornada,
vendrán a adorarlo y humildes, prosternados, le ofrecerán oro, incienso y mirra. Prisca, Sibila Eritrea veo al Hijo de Dios, venido del Olimpo entre los brazos de una virgen hebrea, que le ofrece el seno puro. En su vida viril, entre penas crueles, sufrirá por aquellos que lo hicieron nacer, mostrando que, como un padre, se afligió por ellos. La Sibila líbica, E42, un rey del pueblo hebreo será el Redentor bueno, justo e inocente. Por el hombre pecador padecerá mucho. Con mirada arrogante los escribas lo acusarán de darse como hijo de Dios. Al pueblo él enseñará anunciándole la salvación. Sambeta, Sibila pérsica o babilónica, E43, del Hijo del Eterno una virgen será madre. Su nacimiento traerá al mundo la vida y la salvación. Con gran modestia, si bien rey, montado sobre un asno. Él hará su entrada en Solima, E44, donde injuriado, y condenado por los malos, sufrirá la muerte. Dafne, la Sibila délfica después que algunos años pasen el Dios, de una virgen nacido, a los hombres afligidos hará lucir la esperanza de la redención. Si bien todo pueda, y cuán alto está su trono, él sufrirá la muerte para, de la muerte, liberar sus pueblos. Pito, Sibila Samia, Eo de Samos, he aquí que los santos decretos se cumplen. Entre los días más claros, este es, de una bella claridad que todo ilumina. Las tinieblas se van. Dios, su Hijo nos manda para abrir nuestros ojos. Mirad el inmortal que de espinos se cubre y por nosotros se entrega a la muerte. Y, para finalizar, la Sibila Anquira, de Frigia, el hijo excelso del Padre Poderoso, habiendo sufrido la muerte se abate, frío, inerte, sobre el regazo débil de su madre. Viéndole el cuerpo desangrado ella sufre profundo golpe. Míralo. ¿Está muerto? Sin él nosotros moriremos en nuestros propios pecados.